Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Ante todo, darles la bienvenida a la primera sesión oficial del curso de innovación tecnológica de productos de frutas, hortalizas y azúcares, correspondiente al módulo 1 del programa de estudios de industrias alimentarias. Veo que algunos de ustedes todavía... ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí veo que están escribiendo en el chat. Y también estoy viendo que todavía no son mayoría. Entonces vamos a esperar unos minutos para que se sigan conectando sus compañeros. Veo que ya están ingresando en este momento. Algunos también me parece que su internet está cargando el ingreso a la página. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, estoy leyendo también los chats, los comentarios. Qué gusto saludarlos, jóvenes. Y bueno, mientras esperamos, ¿qué les parece si comparto con ustedes un pequeño video introductorio que básicamente pues va a darnos pie a conversar al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la innovación tecnológica en tiempos de COVID-19? Seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta de que muchos de sus docentes han estado, digamos, tocándoles temas referidos a esta pandemia, y no es solamente porque sea necesario, sino también porque el Ministerio de Educación nos está pidiendo que lo hagamos. Entonces, la primera sesión de todos los cursos son temas desde cada unidad didáctica orientados pues a abarcar algún tópico de este COVID-19 que nos tiene pues en cuarentena, digámoslo así, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes un video. Por favor, les voy a pedir que presten mucha atención al video y que después hagamos los comentarios respectivos para poder empezar con la sesión. Por favor, me confirman al chat si están viendo mi pantalla, o en todo caso confírmenme a través del micrófono, por favor, si están viendo mi pantalla. Confírmenme, jóvenes. Listo, muy bien. Sí, De acuerdo. profesor. Listo, muchas gracias. Entonces, en este momento, por favor, prestemos mucha atención al video que voy a colocar y tratemos, pues, de rescatar lo más importante. En los últimos meses se han paralizado el mundo por causa del coronavirus. Todas las medidas establecidas internacionalmente para la propagación de este virus van desde el aislamiento social hasta el cierre de fronteras. Lamentablemente, a causa de muchos irresponsables, los contagios siguen incrementando, generándose así lo que se conoce como fase 3 de la pandemia o contagio comunitario. El gobierno, a través del MINSA, el Colegio Médico y el Instituto Nacional de Salud, vienen recomendando una serie de acciones a seguir para prevenir el contagio del coronavirus. Cuando salimos de nuestras casas por alimentos, medicamentos o algún asunto de salud, ha establecido una distanciamiento entre las personas para disminuir la probabilidad de contagio. Medidas acertadas que mostrarán sus efectos en las próximas semanas. Por otro lado, algunas investigaciones recomiendan la permanencia de COVID-19 en distintos países penales, maderas y plásticos, estableciendo procedimientos de detección para cada uno de ellos. A ver, jóvenes, por favor, sus micros manténganlos apagados, están interfiriendo con la visualización del video, por favor. ¿Sí?
Continuamos. Voy a retroceder un poco para poder visualizar de una mejor manera. No se escucha. Wow. ¿No se escucha el audio o está entrecortado? Confírmame, por favor. ¿Me confirman si es que es un problema de que está entrecortado? Se escucha entrecortado, de acuerdo. Vamos a hacer algo un poco más interesante. Les voy a pasar yo el enlace del video para que ustedes lo vean desde sus propias plataformas, porque yo en este momento estoy con el volumen al máximo y ya no puedo subirle más. Entonces les voy a pasar mejor el enlace. Lo visualizamos, el video dura 5 minutos, damos 5 minutos para que puedan visualizar el video, ¿sí? Y pues hacemos los comentarios respectivos, ¿no? De todas maneras, yo voy a colocar el video que continúe, pero sin audio, para que ustedes de repente vayan monitoreando también. ¿Ya? Recuerden que el enlace que les estoy pasando es el enlace que corresponde también a el canal YouTube de Industrias Alimentarias, y en ese lugar también van a poder encontrar este video, ¿ya? Entonces, por favor, tomamos 5 minutos para visualizar el video y continuamos. Lo voy a colocar todo de nuevo, pero en silencio.
Muy bien, jóvenes. Eh, espero exactamente, dejen su like en el video, sí, definitivamente. Por favor, para quienes han logrado visualizar el video muy bien, recuerden que este enlace lo van a encontrar en las plataformas que nosotros manejamos. Aparte, lo acabo de colocar también aquí en el chat y en el WhatsApp también acabo de copiar el video para que lo puedan volver a ver con más detalle. Entonces, básicamente, para quienes ya terminaron de visualizarlo, se van a dar cuenta de que hay una serie de medidas y protocolos, pues, que necesariamente, digámoslo así, deberíamos nosotros estar implementando y que en su momento tal vez no era de conocimiento tan público como ahora. Eh, recuerdo que este video lo armamos, si no me equivoco, a una semana o a una semana y media de empezar la cuarentena y lo empezamos a circular por las redes sociales porque nos habíamos dado cuenta de que el gobierno, de que el, el Ministerio de Salud en general, básicamente no había considerado pues la higiene alimentaria, la inocuidad alimentaria como un probable, de repente, foco de infeccioso de, de este virus que nosotros estamos tratando ahorita de controlar y evitar, ¿no? Justamente por ello es que ante no haber ningún pronunciamiento de ni siquiera del Colegio de Ingenieros decidimos tomar esta iniciativa y posteriormente pues ya hemos visto que se están implementando protocolos, digamos, de seguridad alimentaria que efectivamente pues permitan prevenir de repente un contagio por alimentos, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta seguramente en las noticias que últimamente se ha detectado pues que los focos infecciosos del coronavirus son los mercados, ¿no? Y esto tiene una lógica, porque no tanto porque el vendedor con el comprador tenga un contacto directo, sino que hay una gran interacción entre los vendedores, los clientes, con los alimentos que están en el expendio. Entonces, eh, así guarden distanciamiento, digamos que el vendedor por ahí estaba contagiado y cada gotita de saliva que sale cuando habla cae, por ejemplo, en las papas, ¿no? El cliente lleva las papas a su casa, las lava solamente con agua, es decir, no mata el coronavirus, y alimenta a su familia con esa papa. Entonces lo que está sucediendo es una bola de nieve, ¿no? Que desde un foco infeccioso, donde está todo contaminado, están llevando productos a sus domicilios también y de esa manera infectando a su familia. Entonces, lo que hemos visualizado pues en este video y que posteriormente lo pueden compartir si gustan y lo pueden implementar en sus domicilios respecto a la desinfección de alimentos es definitivamente importante. Sobre todo para los alimentos frescos, puesto que los alimentos frescos son superficies orgánicas, ¿sí? Son superficies orgánicas y las superficies orgánicas tenemos referencias de que el COVID-19 puede permanecer por varios días todavía con potencial de poder infectar, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de un virus, no de una bacteria, ¿sí? Las bacterias son microorganismos vivos. El virus es un microorganismo vivo, no quiere decir que sea inerte, tiene el potencial de infectarnos y de contaminarnos, ¿sí? Entonces, debemos tener mucho cuidado con nuestros alimentos. Ahora, esto nos da pie, pues, para hablar sobre específicamente qué tiene que ver la innovación tecnológica con todo eso, con este coronavirus, qué relación guarda. Seguramente, y les voy a pedir que me confirmen al chat o con su micrófono,
seguramente han tocado ya algunos temas referentes al coronavirus. Por favor, ¿me pueden confirmar qué temas han tocado ya para saber orientar, por favor, la sesión? Profesor, Sí, 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 te escucho. ya en algunos de estos temas sí le hemos tocado también, pero no casi como por ejemplo lo que estamos llevando ahora, que son de los alimentos, pero a un poquito, yo sí le he tocado un poquito de estos temas porque vemos que mayormente de los mercados o también de los centros públicos más grandes que son es el mercado o el banco también, que también muchas veces están contaminados. Y también tenemos que tener muy en cuenta que a veces las verduras y frutas también están, las que son, pertenecen a a los para comer en forma cruda, están más hartas, están infectados, porque también hay, porque es un virus, no es una bacteria, ¿no? Por eso Exacto. nosotros en mi familia estamos lavando las verduras, las frutas, haciendo cada momento, lavarse las manos cada momento, ¿no? Que nos da las recomendaciones. Qué importante lo que mencionas, Herly, puesto que eso me hace ver que muchos de ustedes de repente sin un conocimiento exhaustivo, como nosotros tampoco lo tenemos, de medicina o de enfermería o de salud pública, ya estamos adoptando procedimientos en nuestras casas para poder prevenir la contaminación con coronavirus a través de la alimentación. Y eso era algo muy importante que nosotros tuvimos que batallar mucho para que se pueda hacer público, ¿no? Pero lo bueno es que también a la par, tanto el colegio de biólogos como el colegio de nutricionistas, me parece, el colegio médico, también se pronunciaron al respecto y crearon pues una base para poder establecer protocolos de limpieza y inocuidad. De repente nosotros hemos estado aplicando muchas prácticas que nosotros en la industria alimentaria practicamos día a día, todos los días. Es más, probablemente si ustedes consultan, si tienen algún conocido de repente en ciclos superiores, se van a dar cuenta de que todos los protocolos que se han implementado referente a salud, referente al cuidado y a la higiene, todos los protocolos nosotros ya los teníamos implementados desde la formación en la institución, en el instituto, y en las empresas también nosotros tenemos esos protocolos implementados. Lo que pasa es que a veces no los seguimos al pie de la letra, ¿sí? Veo que aquí en el chat me han mencionado que han tocado el tema de dónde se originó, cuáles fueron las causas, las consecuencias, han tocado de cómo inició, dice, de que si están cumpliendo las medidas, si la comunicación es eficaz respecto al coronavirus. Qué importante lo que mencionan, son temas muy importantes. Sin embargo, considero pues que la sesión que vamos a tener el día de hoy, que espero pues pueda calar en sus mentalidades, porque vamos a tocar temas muy importantes ligados ya no solamente a la prevención, ya no solamente a la contención de la pandemia, sino también a qué va a ocurrir después y cómo vamos a afrontar como país esta, entre comillas, crisis de la que nos vienen hablando hace mucho tiempo. Y nosotros probablemente hemos escuchado ya les voy anticipando, que lo vamos a desarrollar también en las diapositivas, hemos escuchado que probablemente después del coronavirus se venga una recesión en el país, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Y cómo es que nosotros podemos afrontar una situación complicada? Entonces, con toda esta introducción que estamos realizando, y conociendo también los temas que ya han tocado, me parece que va a ser mucho más aprovechada esta sesión. Antes de empezar, específicamente con el contenido ya, quiero tomar esta frase de Albert Einstein, ¿sí? Albert Einstein dice, en los momentos de crisis, solo la imaginación
es más importante que el conocimiento. Y ustedes seguramente al escuchar esta frase están pensando cómo la imaginación va a ser más importante que el conocimiento. Entonces, yo les pido que le den una interpretación a esto desde el punto de vista del contexto en el que estamos viviendo, que es la pandemia, es el coronavirus. Imaginen ustedes que todos los científicos del mundo, solamente para poder atacar, combatir, prevenir, contener a este virus, se basaran en el conocimiento que ya existe. Muy probablemente nunca encontrarían la cura, nunca encontrarían una vacuna. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos hasta ahora se ha visto que no es suficiente para poder afrontar esta pandemia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que innovar, tenemos que investigar. ¿Y eso cómo se hace? Se hace a través de nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque la innovación y la investigación es una materialización de la imaginación. Tú no puedes ponerte a innovar en algo que primero no se te haya ocurrido en la cabeza. No puedes ponerte a investigar algo que primero no lo hayas concebido en tu mente. Cuando el ser humano... A ver, un momento. Cuando el ser humano por primera vez inventó el avión, digámoslo así, antes de poder haber podido volar, lo que tuvo que hacer es imaginar que se podía volar. Y bajo esa premisa, nosotros, para poder crear nuevo conocimiento, poder descubrir nuevas cosas y poder afrontar esta crisis, la imaginación, es decir, lo que nosotros pensamos y concebimos primero en nuestra mente, es lo que tiene que impulsar esta investigación e innovación que nosotros vamos a hacer para el descubrimiento de conocimiento. Entonces, justamente estas situaciones se presionan más, digámoslo así, en los momentos de crisis, porque es una cuestión de vida o muerte. O encuentras la vacuna o nos extinguimos, digámoslo así, ¿no? No necesariamente es así, pero estoy utilizando esta frase, digamos, un poco pesimista para poder explicar lo que podría pasar, ¿no? O mejoro o me extingo. Esa es la crisis en la que estamos. Entonces, en ese momento, la imaginación es nuestra herramienta más potente. ¿Por qué les menciono esto? Ustedes ya me dicen que han visualizado cómo va esta pandemia en el mundo. Es muy importante que lo recordemos. Al día de ayer, ¿sí? Al día de ayer, Estados Unidos ha presentado 81.000 muertos, más de 1.300.000 infectados, y así sucesivamente. Países principalmente europeos afectadísimos por esta pandemia. Y en nuestro país, hasta el día de ayer, han habido 68.822 casos confirmados, 1.961 muertes, pero acá hay algo muy importante, ¿sí? Hay 22.406 dadas de alta. ¿Qué quiere decir? Que son personas que han tenido el coronavirus y que lo han logrado superar, principalmente por dos razones: o porque su sistema inmunológico lo pudo combatir adecuadamente, o que el tratamiento que le han estado dando ha tenido un efecto positivo y le ha permitido recuperarse a esa persona. Entonces, estamos en una situación, digamos, en la que 1/3 de las personas confirmadas ha sido dada de alta. Y eso es una situación muy, muy importante porque nos permite, de una u otra manera, tener una esperanza de que es posible superar esta situación, ¿sí? Sin embargo, hay datos un poco más críticos, digámoslo así. Esta es una analogía que seguramente ustedes la han visto circular por las redes sociales, ¿sí? El 30 de enero en
en el país de Italia se presentó el primer caso de coronavirus, ¿sí? Después de 40 días de haberse presentado este primer caso, es decir, el día 10 de marzo, ellos llegaron a tener 10.363 casos confirmados y 631 fallecidos. En Perú, el primer caso se confirmó el día 6 de marzo. Y si tomamos el mismo lapso de tiempo, el día 40 calza con el día 24 de abril, nosotros tuvimos 21.648 casos confirmados, es decir, el doble de casos confirmados que Italia, pero 634 fallecidos, es decir, casi la misma cantidad de los fallecidos de Italia. Entonces, era una situación muy similar. Pero ¿qué sucede? Al día 24 de abril, que es el día 85 de la pandemia, para Italia han habido cerca de 26.000 muertes y casi 200.000 contagiados. Para nosotros el día 85 se va a dar el día 7 de junio. ¿De qué depende? De que esta cifra que nosotros tenemos, que era muy similar a Italia, ¿de qué depende? De que nosotros vayamos a registrar la misma cantidad de muertos. Prácticamente va a depender de nosotros, ¿sí? Va a depender de nosotros. Hoy nos encontramos en el día 85, 86, perdón, 58 me parece, 58 de la cuarentena, del primer caso, perdón, y si nos percatamos, ya tenemos 2.000 muertos, aprox, ¿sí? Ya tenemos 2.000 muertos. Es decir, desde el 24 de abril hasta el 12 de mayo, hemos triplicado nuestra cifra de fallecidos. Triplicado. Esto es un dato muy alarmante, pero coincide con el problema de la inmovilización, que no ha sido acatada en su totalidad por las personas. Y día a día, nosotros, y ustedes seguramente se han podido dar cuenta, día a día aparece, por más que pasen los días de cuarentena y por más que las medidas sean cada vez más estrictas, aparece más gente irresponsable que está saliendo a la calle sin mascarilla, gente que está tomando en las calles, gente que está viajando en vehículos hacinados, llenos de gente. Entonces, esta situación es muy crítica realmente porque es un golpe que este virus nos podría dar a la falta de cultura de nuestra organización como país. Estamos viendo que el gran problema de este virus no es tanto el que nos pueda matar, porque su tasa de letalidad es baja, pero el gran problema sí es la falta de cultura, porque estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, así nos vayamos contra las leyes. Y eso no puede ser posible, porque lamentablemente en esta situación justos van a pagar por pecadores también, porque si una persona que no cumple se contagia, es un potencial riesgo para alguien que sí está haciendo su cuarentena tranquilo, porque en algún momento podría por ahí, por sus negligencias de esta persona, contaminar alguna superficie cercana a quien sí está cumpliendo su cuarentena y lo termina infectando, ¿no? Y les voy a comentar un caso que me sucedió hace 4 días aproximadamente. Fui al Banco de la Nación a retirar un dinero y en la cola en la que estábamos visualicé la pista y por más que nosotros estábamos separados por el distanciamiento que hacen normalmente los bancos, en la pista había un esputo, es decir, un moco de alguien que había escupido en la pista. Entonces, en esta situación de crisis, ese esputo, ese escupitajo que estaba
en la pista, yo lo calificaría como un acto de terrorismo, porque ese esputo capaz de contagiar a todo el mundo. Imagínense que alguien camine por ahí y lo pise, ¿no? Por casualidad. Y en sus zapatos va llevando este virus a sus casas. Y en esa casa de repente hay personas vulnerables y obviamente van a tener problemas por causa de la responsabilidad de otro. Entonces, esta situación depende de nosotros. Y no quiere decir que solamente tú lo que vas a hacer es aislarte en tu casa, no vas a salir, no vas a hablar con nadie y no vas a hacer absolutamente nada. Eso sería lo básico que tendrías que hacer. Pero también tienes la responsabilidad de cuidar tus alimentos, todo lo que ingresa a tu casa, desinfectarlo, y en las veces que tú sales, debes tener la consigna de si ves algo irregular, debes corregirlo o avisar a alguno de los policías o autoridades que están cerca, porque las negligencias de otros nos pueden afectar a nosotros. Carly, ¿quieres opinar? Sí, profesor, como podemos ver también que, como estaba diciendo usted, que en el banco, yo un día me fui el día miércoles, me fui al banco de Virú, ¿no? Pero de acá me fui a un carro personalizado para, que hacemos como para ir hasta Trujillo para traer medicamentos, ¿no? Y entonces, pero ellos me han dejado en el puente, de ahí vine, ya, y para salir de mi casa mudé 2 guantes, 2 mascarillas para poder transportarme, ¿no? A Virú. Ya. Y hay algunas personas de Virú, no lo tomaba mucha importancia, andaban como, por ejemplo, que sin mascarilla, andaba todos juntos, no respetaban las leyes. Pero también podemos ver que algunas personas, cuando se acercaban a nosotros, yo les decía que, por ejemplo, que se alejen un poco, ¿no? Que no se acercan mucho. Y ellos se alejaban. Y entonces, así les decía diciendo yo, y algunas personas no mudaban la mascarilla, no respetaban nada. Y que así es una completamente, es un desastre cuando se van mayormente a los bancos y hasta bebitos están sin mascarillas, más pero que ellos son más infectados también que puede proporcionar en esta pandemia, ¿no? Claro, bueno, lo que mencionas realmente evidencia pues la falta de cultura que tenemos, ¿no? Porque la cultura no habla del conocimiento que tienes, la cultura habla de qué tan adaptable eres a la sociedad, de qué tanto cuidas tu vida y la de los demás, qué tanto te puedes insertar en un grupo y puedes respetar a todo el mundo. Eso es cultura, ¿no? Y esa falta de cultura, de valores, de ética, de moral, digámoslo así, ha sido tan golpeada durante tantos años en nuestro país y los resultados de ellos se están viendo ahora. Julio Bobadilla en el chat coloca que las personas no toman conciencia, toman como un juego todo lo que está pasando y por causa de la irresponsabilidad de algunos se perjudican todos. Es perfectamente lo que está ocurriendo, Julio. Elmer nos dice, las personas no lo toman importancia, sobre todo sobre el COVID, lo toman como cualquier cosa. Es que justamente, jóvenes, justamente todo se engloba en la cultura, ¿no? A veces, y disculpando la palabra, porque en realidad todos en algún grado sobre algún tema somos ignorantes, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo soy totalmente ignorante de temas, por ejemplo, de, qué sé yo, de derecho, ¿no? Derecho, de leyes y esto. Soy una persona ignorante en ese aspecto, pero todos ignoramos alguna situación en particular. Lamentablemente, estas personas, esa ignorancia que tiene que ver con específicamente el tema de la convivencia social, la han tenido tan arraigada que estamos en una situación en la que estas personas subestiman lo que está ocurriendo porque piensan que es una manipulación del gobierno para hacerles daño, para hacerlos caer en crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lugar de ver el aislamiento social como una herramienta que nosotros tenemos para combatir este virus, lo están viendo como una imposición.
lo están viendo como algo malo, lo están viendo como algo que los está afectando, que les está atacando su vida y su libertad, ¿no? Y lo toman de esa manera, de una manera muy rebelde, pues, ¿no? La mayoría de personas no se cuidan y no tomando conciencia sobre lo que estamos pasando en estos momentos. Definitivamente, definitivamente. Eh, la toma de conciencia tiene que ver mucho con la experiencia también, jóvenes, ¿no? En este caso, quienes deberían encaminar de una u otra manera la adopción de estas medidas son los padres de familia, ¿sí? Porque ellos se supone que son los que tienen la experiencia suficiente para distinguir qué está bien y qué está mal, cuál es bueno, cuál es malo. Pero lamentablemente estamos visualizando una realidad en el país nuevamente ligada a la falta de cultura, que es preocupante porque nos estamos dando cuenta de que gente adulta, gente con experiencia de vida, con años encima, no saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y eso ya es un problema existencial, ¿no? Es un problema existencial. Eso no es cosa de juego, ¿sí? Eso quiere decir que nuestra sociedad se ha cimentado no en el desarrollo como nosotros escuchamos tantas veces, sino en solamente un crecimiento económico de un sector, ¿sí? Porque el desarrollo implica educación y la falta de educación es lo que genera esta falta de cultura. Entonces, Flavia nos dice, por aquellas personas irresponsables, la cifra de infectados irá aumentando cada vez más. Sí, las personas piensan que esta enfermedad es una enfermedad cualquiera y que no podrán llegar a ser infectados. Ellos no tienen que tomar las medidas necesarias para evitar eso. La verdad es que hemos vivido por mucho tiempo creyendo que somos Superman, pues, ¿no? Esa es la pura verdad. Y si ustedes se percatan, no en la realidad de Perú, sino en la realidad de los demás países del mundo, se van a dar cuenta que todos los países que han sido más golpeados por esta pandemia son justamente los países más poderosos y por ende más soberbios. Es decir, que han subestimado también esta pandemia. ¿Por qué? Porque se creyeron todopoderosos en ese momento y pensaron que este virus no los iba a afectar. Entonces, en realidad, ellos por tener y nosotros por no tener, estamos cometiendo una negligencia por soberbia, ¿sí? Por soberbia, por falta de cultura. Y lamentablemente, pues, estamos viendo las consecuencias. Leti Bolaño nos dice, a veces las personas son muy irresponsables y no toman las cosas a la seriedad cuando se contagian, recién toman las cosas. Me imagino que dice eso Leti, porque están un poco cruzadas las palabras, ¿sí? Es la verdad, es la verdad. Nos tiene que pasar todavía para tomar conciencia. Y si se dan cuenta, todas las personas que están siendo nuevos contagiados ahora, se han contagiado ya estando en cuarentena, ¿sí? Es decir, se han contagiado por desobedientes, se han contagiado por subestimar las cosas. Sin embargo, cuando ya están con el problema encima, ahí sí pues son unas magdalenas llorando, ¿no? Se ponen a rasgarse las vestiduras que el gobierno no les apoya, que el gobierno no les soluciona, que el gobierno esto, que el gobierno lo otro, que las autoridades no los ayudan, que no hay soporte, que no les dan canastas, que no les dan, que no les dan, que no les dan. ¿Y qué dieron ellos? Contribuyeron a que este virus se expanda más por su irresponsabilidad. Sin embargo, lamentablemente, pues, estamos en una situación, como les dije, y como dice un conocido refrán, con la lluvia todos se mojan. Lamentablemente, por irresponsables también pagamos nosotros, ¿no? Y la prueba de esto es que se sigue prolongando la cuarentena y se va a seguir prolongando mientras que la población no tome conciencia. Yaneli nos dice, buenas tardes, profesor, discúlpeme la tardanza. No te preocupes, Yaneli. Mi opinión acerca de esta pandemia es que no se toma conciencia pensando en que nunca se infectarán. Hay mucha aglomeración en los bancos, mercados, etcétera. Pero ahora vemos la realidad, muchas personas fallecidas encima con lo que se vive en Virú, las empresas siguen recibiendo personal. Este dato es muy importante, porque les comento, señores,
que las cifras de Virú en el gobierno regional siguen estancadas. Sin embargo, por información de personas que trabajan en estas empresas, yo les puedo asegurar que Virú por lo menos debe tener el día de hoy 300 infectados. Por lo menos debe tener 300. Porque hace 2 días me dieron el dato de que en las agroindustrias, sumando todos los contagios y los posibles, las personas sintomáticas, sumaban aproximadamente 250. Entonces, el día de hoy debe haber aproximadamente 300. Sino que no sacan los números. ¿Por qué no sacan los números? Porque esos números están atados a una prueba rápida, a una prueba molecular. Sin embargo, en todo el Perú sabemos que la cantidad de pruebas que se están ejecutando a las personas no es la misma cantidad que el número de la población, pues, ¿no? Entonces hay un montón de personas que están contagiadas, pero que no tienen una prueba y no les confirman que tienen el coronavirus, pero sí lo tienen, ¿no? Sí lo tienen. También nos mencionan que puede que algunas personas sean irresponsables, pero hay otras que lo hacen por necesidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero lamentablemente estas personas que están en necesidad y desacatan el problema, lo alargan más, lo prolongan más y expanden más la necesidad de estas personas mismas, ¿no? Es decir, al salir una persona que está con problemas de repente económicos, está con problemas económicos, lo que debería ser, en vez de repente de estar saliendo a la calle a vender cosas y esto y el otro, porque eso sí generaría un gran problema, es de repente pues comunicar a su familia, a su entorno, a su barrio, digámoslo así, para que le ayuden. Hay una medida en este momento de que las personas que están en situación vulnerable pueden colocar una bandera blanca en su puerta y les llega ayuda automáticamente. Bueno, demora un poquito, pero les llega. Es preferible 1000 veces hacer eso, a salir, contagiarte, y aparte de ser una cifra más que va a permitir que esto se prolongue, te pones en una situación más crítica, porque curarse es caro. Uno dice, no, el seguro lo cubre todo. Mentira, tienes que gastar transporte, tienes que gastar una serie de... No te vas a ir con la misma ropa que estás vestido al hospital. Tienes que cambiar, tienes que invertir en pijamas, tienes que invertir en un montón de cosas. Hay algunos medicamentos que no hay, tienes que comprarlos, ¿no? El Estado, en teoría, trata de hacer lo posible, pero si hay desabastecimiento de algún medicamento, lo vas a tener que comprar. Después de todo ese problema que has tenido, vas a tener que dejar de trabajar. Entonces, la situación se complica. Y peor se complica con lo que nos dice Liliana, que algunas personas son asintomáticas. De hecho, se estima que de cada 10 personas, 8 por lo menos no presentan síntomas, pero sí están contagiadas y sí pueden contagiar, ¿no? Entonces, esta es una crisis cultural más que sanitaria, creo yo. Es un problema de cultura. Si todos fuéramos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, yo les aseguro de que esta cuarentena hubiera acabado exactamente en las 2 semanas que dijeron. Si todos fuéramos conscientes de las consecuencias de nuestros actos, esta cuarentena no hubiera llegado hasta donde ha llegado. La situación se hubiera controlado. Sin embargo, estamos avanzando. Tenemos hasta el 24 de mayo para demostrar que sí podemos adoptar medidas de seguridad y podemos ser obedientes, y lo primero que hace la gente es salir a la calle, es aglomerar los bancos, es salir a vender cosas. Pese a que el gobierno ha dado un bono que no se puede cobrar no por el gobierno, sino porque la gente se sigue amontonando y todo el mundo quiere tenerlo al mismo tiempo. Y este es un problema también de una brecha tecnológica que hemos tenido como país. ¿Por qué? Porque si tan solo los 30 millones de peruanos o 32 millones de peruanos, el gobierno hubiera dicho, todos tienen que sacar su DNI electrónico,
y ese DNI electrónico estuviera ligado a una cuenta, automáticamente el gobierno hubiera transferido el bono de hoy para mañana a todo el Perú y no hubiera habido este problema en las colas. Pero como no hay eso, entonces ya he visto que hay un proyecto que se está presentando también para justamente implementar esta medida, y todos los peruanos van a tener su propia cuenta bancaria, todos, ¿sí? Todos, por ley. Pero mientras se implementa todo esto, nos ha cogido pues la pandemia y lamentablemente está llevándose vidas, pues, ¿no? Y también hay mucha gente que está contagiada, que se contagia sirviendo a la patria, policías, militares, médicos, enfermeras, personal de salud, biólogos, personal de limpieza. Estas personas también se contagian y no por ser irresponsables, sino por dar su servicio. Entonces, por eso les digo, Sí, justo claro, pecadores. tiene mucha razón, ¿no? Pero no vemos nosotros como peruanos que ellos se esfuerzan día a día para cuidarnos, para protegernos y aún así somos irracionales, no razonamos, no vemos. Por ejemplo, Italia iba a ver poco a poco y no hacían caso, la gente normal caminaba. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de infectados y cada día las personas mueren. Yo no sé cómo el peruano no puede ver eso, no puede ver que ha sucedido esto y esto y parar, ¿no? Ya hay que hacer cuarentena para que esto todo acabe, porque nosotros aún estamos jóvenes y necesitamos sobresalir. Y en mi familia las leyes son drásticas. Mi mamá dice, yo voy a ir al mercado, vengo, me desinfectan y nadie sale de la casa. Tú cumples con tus tareas, las tareas que te dejo acá en casa, asistes a tus clases virtuales y esperemos que todo esto acabe. Profesor, a mi familia y a mí a veces nos afecta psicológicamente. Estamos preocupados porque nosotros tenemos parientes, eh, tenemos tíos que son policías. En Cajamarca tenemos muchos familiares y han muerto 4 tíos míos policías y yo no sé cómo pueden ver, o sea, ellos no, porque nos causa mucho dolor, en serio. Ahora me preocupa porque tengo un tío que es médico y estamos en las mismas. Mi tío me dice, sobrina, no sé, haz tomar conciencia a las personas más cercanas para que todo esto pase, porque si ellos siguen saliendo, esto se va a empeorar. Gracias por compartirnos esta experiencia, Angie, porque realmente nos hace aterrizar en la cruda realidad que estamos viviendo. Lamentablemente, pues, todo se resume en lo que les mencionaba, es una falta de cultura en general, es un ego tamaño del mundo que no nos permite aceptar que somos vulnerables, que no nos permite aceptar que hay que poner una pausa, porque si no nos va a llevar esto a todos. Pero lamentablemente la gente no logra comprender eso, y también es muy difícil hacerles comprender ya a estas alturas del partido, en que básicamente cada quien está cuidando su pellejo ya, pues, ¿no? Porque estamos en esa situación ahora, estamos en esa situación. Cada quien debe velar por la integridad y la salud de sus familias, porque las personas, el peruano promedio, ya nos dimos cuenta que no entiende. Entonces, ya cada quien se va a hacer responsable, pues, ¿no? También por ahí leí algo que mencionaba, gracias Angie por lo que nos compartes, leí algo que en el chat que mencionaban sobre el censo, ¿no? Que el problema de los bonos no hubiera sucedido si hubieran hecho bien el censo. Pues lamentablemente, y yo les puedo corroborar esta información por experiencias muy cercanas, ¿sí? El censo no se pudo realizar bien por 3 factores principalmente. El primero, por la ineficiencia de repente de la gestión del INEI y del sector estatal, ¿no? El segundo, y más importante creo yo, que
las personas simplemente no les abrieron la puerta. Simplemente decidieron tratarlos de afuerita nada más. Sí, acá viven 5 personas y en realidad viven 15. Y lamentablemente, pues, eso trae consecuencias. Y otra razón muy importante, y esto, como les digo, se lo puedo corroborar, un gran sector de la población se movilizó a las regiones del país para favorecer a un partido político o a varios. Cambiaron su situación domiciliaria para hacer ganar a un determinado partido en una región, pero como ya lo cambiaron y vino la pandemia, toda la ayuda lo mandan a su domicilio legal, pero en ese domicilio legal esa persona no vive, pues, ¿no? Solamente fue y lo cambió para poder votar. Entonces, toda esa situación e irresponsabilidad y corrupción, que también dicho sea de paso es una plaga peor que este coronavirus, lamentablemente pues nos ha pasado factura y nos seguirá pasando factura. ¿Sí? Flavia nos dice, aquí en Virú supuestamente 18 infectados, pero hay información de que las empresas hay más de 70. Bueno, yo te digo que por lo menos deben ser 300. Ya les voy adelantando eso, pero... Así que, por favor, así no sea verdad lo que yo les estoy diciendo de los 300 y yo esté equivocado, cosa que creo que no es así porque me lo ha confirmado fuentes muy cercanas y que están ligadas al sector salud. Pero así no sea real lo que les estoy mencionando, cuídense pues, porque se pueden contagiar, ¿sí? Cuídense. Muy bien. Ahora, en La Libertad, como ustedes mencionaban, en Virú hay 18 casos confirmados, en Chao 13, en Guadalupito 19. No se reportan casos que yo conozco, por ejemplo. En Otusco sé que hay 2 casos y no lo reportan. En la provincia de Patás han cerrado 3 comisarías porque estaban llenas de infectados de coronavirus. El personal de la policía está infectado. Sin embargo, siguen considerando a Patás como que tiene 4 infectados. Entonces, los datos no están siendo reales. 1, por falta de pruebas. 2, porque simplemente se quiere tapar el sol con un dedo, porque, como les dije, la corrupción también es una plaga. Sin embargo, de este gráfico yo rescato aquí en la parte inferior algo que dice muestras procesadas moleculares y muestras procesadas rápidas. Por favor, jóvenes, quisiera que me confirmen si es que les han explicado qué es una prueba molecular y qué es una prueba rápida para poder entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Jóvenes, díganme si es que les han explicado qué significa cada una de esas pruebas. ¿Me confirman al chat, por favor? No les han explicado, muy bien. Yo les voy a explicar en este momento. La prueba molecular es una ¿Es del tejido de sangre? ¿De que lo sacan la sangre? ¿O me confundo? En los dos, en realidad, pero vamos a detallar cómo funciona, más que cómo se saca la prueba, ¿no? ¿Cómo funciona para que veamos en qué problema podemos estar metidos? Porque sí podemos estar metidos en un grave problema sin saberlo en este momento. Las pruebas moleculares, en su concepción básica, detectan directamente el virus. Es decir, a través de un hisopado o de una prueba de sangre, se pasa por un equipo que se llama PCR. Lo voy a escribir aquí en el chat cómo se llama el equipo. PCR. ¿Sí? Es un equipo que se encarga de replicar el ARN del virus. Y básicamente, en este PCR se detecta si la muestra que se ha ingresado tiene o no tiene el virus. Es decir, lo detecta directamente. Por eso es una prueba muy confiable, las pruebas moleculares. ¿Qué sucede con las pruebas rápidas, jóvenes? Las pruebas rápidas miden la respuesta inmunológica al virus. Es decir, no detectan el virus.
detectan la respuesta de tu organismo al virus, que es diferente. ¿Cómo así? Quiere decir que una persona infectada se infecta hoy, dentro de 3 días le hago la prueba, le va a salir negativo. Le va a salir negativo porque su sistema inmunológico todavía no reacciona al virus. El virus en nuestro organismo recién reacciona después de 14 días de infección. El día 14 recién empiezas con los síntomas si es que los tienes. Y si no los tienes, pues no aparecen, ¿no? Sin embargo, durante esos 14 días o 13 días previos, el que fue detectado con pruebas rápidas ha infectado a medio mundo, porque él no sabía que tenía el virus. Porque desde el día 1 que está el virus en tu organismo, tú ya puedes infectar a otro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si contamos, multiplicamos por cada uno de los días previos a estas personas que han sido analizadas con las pruebas rápidas, ¿sí? Si multiplicamos de repente cada una de estas pruebas procesadas, pruebas rápidas, positivas, por los 13 días previos que esta persona ha tenido que pasar para poder ser detectada, y que cada uno de esos días haya infectado a una sola persona, tendríamos que multiplicar esta cifra de pruebas rápidas procesadas por 13. Y estaríamos hablando de una cantidad impresionante de infectados. Y eso, en total, entre pruebas moleculares y pruebas rápidas, se ha logrado muestrear a 12.890 personas en la libertad. Y de esas 12.890 hay los 1.523 casos. Ahora, yo les pregunto, ¿en la libertad somos 12.890 personas? ¿Cuántas personas somos? Somos aproximadamente 1.778.000 personas en la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que deberíamos sacar una relación si es que en 12.890 personas hay 1.523 casos confirmados, en 1.778.000, ¿cuántos casos infectados podrían haber? Y la respuesta es que aproximadamente hay 210.000 contagios ahorita en la libertad. Sino que no se hacen las pruebas. Pero que no se hagan las pruebas no quiere decir que la gente no esté infectada. A eso quiero llegar. Entonces es súper importante que todos, por favor, adopten las medidas de contención necesarias. Aún así, con todo esta problemática que les estoy exhibiendo, hay una razón más por la cual nosotros debemos resistir. Y se las voy a mencionar ahora. Y voy a empezar para eso hablando de este tema. Seguramente ustedes han escuchado en los medios de comunicación que se menciona que se nos va a venir una recesión. ¿Qué es una recesión? Quiere decir que va a haber personas sin trabajo, que va a haber familias con menos dinero para comprar y va a haber menos cosas que comprar también en el mercado. ¿Sí? Eso quiere decir que va a faltar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, de hecho, si nosotros nos ponemos en este momento a analizar qué significa una recesión y lo comparamos con lo que estamos viviendo, probablemente podríamos decir que estamos entrando en una recesión. ¿Sí? Estamos entrando en una recesión. Pero, en realidad, esta es una época de crisis. No podemos decir que la crisis va a garantizar que nosotros vamos a entrar en esta situación conflictiva, ¿no? Exacto, eso es lo que nos dice Liliana, o sea, la población no tendría el alcance, ¿no? Pero ahora vamos a evaluar algunas cositas. Jóvenes, por favor, tomen nota de esto, ¿sí? Les voy a explicar, porque nosotros estamos viendo nuestra realidad desde nuestro entorno, desde lo que podemos visualizar en nuestro territorio. Sin embargo, tenemos definitivamente para entender lo que va a ocurrir en Perú que analizar el contexto mundial, ¿sí? Tenemos que analizarlo.
o por lo menos a nivel Latinoamérica, que es lo que más nos interesa porque es con quienes más hacemos negocios nosotros. Hay un término que se utiliza en economía que se llama riesgo país en Perú, o riesgo país en general. Todos los países evalúan su riesgo país. Es un término que es muy conocido por nosotros, pero nosotros nunca lo hemos escuchado con ese nombre, ¿sí? Pero nosotros sabemos de qué se trata. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Imagínense, por favor, que cada uno de ustedes 100.000 soles ahorita en su bolsillo, ¿sí? 100.000 soles ahorita en su bolsillo. Y tuvieran que invertir esos 100.000 soles, ¿sí? Tuvieran que invertir esos 100.000 soles. Y tuvieran que escoger dos países, un país en el extranjero para poder invertir, o también podrían invertirlo aquí en Perú. La pregunta que yo les hago es la siguiente. Si ustedes tuvieran la oportunidad de invertir esos 100.000 soles y tendrían que escoger entre Perú y Venezuela, ¿dónde invertirían sus 100.000 soles? Por favor, respóndame al chat. Repito la pregunta. Si ustedes tuvieran 100.000 soles en su bolsillo y tuvieran que invertirlos, ¿lo harían en Venezuela? ¿En Perú? ¿En cuál de los dos? Listo, todos me responden, o bueno, veo que todos me estamos respondiendo en Perú. Eso quiere decir que todos los que me han puesto en Perú saben lo que significa riesgo país. ¿Qué significará riesgo país, señores? De acuerdo a la definición que ustedes mismos han generado en su cerebro, ahorita. ¿Qué es el riesgo país? Es el riesgo que existe en un país de perder tu plata. Es decir, si el riesgo país es mayor en Venezuela que en Perú, mejor invierto en Perú. Por eso todos me han respondido Perú. ¿Sí? Si el riesgo país es mayor en Venezuela que en Perú, obviamente, es decir, obviamente nos está diciendo de que invertir en Venezuela es más riesgoso que invertir en Perú. Entonces, ¿en dónde invierto? En Perú. ¿Sí? Ese término, ustedes por inercia, por lógica, por simple deducción, ya saben qué significaba. ¿Sí? En Perú, pese a lo que estamos viviendo, definitivamente, ustedes saben que aún así es más seguro invertir acá que en Venezuela, ¿cierto? Que tiene, aparte del coronavirus, otros problemas. Entonces, básicamente la definición de riesgo país es eso. Quiere decir, ¿qué tan riesgoso es invertir en un país? ¿Sí? Conforme sea más o menos riesgoso, se orientan las inversiones del mundo en los países que tienen menos riesgo. Por favor, acuérdense eso. Las inversiones del mundo se mueven en función a los países que tienen menos riesgo. Porque la gente adinerada no invierte, obviamente, en donde sabe que podría perder su inversión. Entonces, este gráfico nos dice cuál ha sido el riesgo país de Perú para los años 2018, que está con color plata, 2019, que está con color gris, y el 2020 hasta marzo, que está con color rojo, ¿sí? Que está con color rojo. Entonces nos dice pues que en el 2018, digamos que nuestro riesgo país era un poquitito más elevado que en el 2019. El 2019 en Perú invertir era muy seguro, había poco riesgo país, ¿sí? Comparado a otros años. Y miren cómo empieza el 2020. En enero, igual que el 2019, enero, bajito nomás, inclusive menos todavía,
O sea, el Perú se estaba lanzando, pero con zapatos y todo, a la economía internacional. Muy bien posicionado. En febrero bajó más todavía, ¿no? Bajó más que en febrero del 2019. Estábamos en una situación, pues, muy interesante. Y aparece el señor coronavirus en marzo, pues, ¿no? Y en marzo tenemos que el riesgo país en Perú se dispara. ¿Por qué? Por el coronavirus. ¿Por qué? Porque es una crisis. Es decir, definitivamente el riesgo país en Perú aumentó. Es decir, es un poco más riesgoso hacer una inversión en este momento en Perú. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir este gráfico. Pero ahora, ¿cómo está Perú en función a otros países? Y esto quiero que lo entendamos, por favor, porque es muy importante. Estos son los riesgos país. Miren el número de marzo del 2020, 248.91 de riesgo país en Perú. Ahora, estos son los riesgos país de todos los demás países de Latinoamérica en el mes de marzo. Miren, por favor, ¿dónde está Perú? Si podemos visualizar en la gráfica, nos vamos a dar cuenta de que pese a que aumentó el riesgo país en Perú, sigue siendo el mejor riesgo país de todos los países de Latinoamérica. Si ustedes se dan cuenta. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo de que es cierto, la crisis del coronavirus nos ha golpeado, pero nuestro golpe ha sido un golpe con la mano envuelta en algodón comparado al golpe que le está dando a otros países. Entonces, ahora sí, con conocimiento y causa, si tuvieran que invertir sus 100.000 soles entre Venezuela, Ecuador y Argentina y Perú, ¿en dónde invertirían? ¿Me responden al chat, por favor? Repito la pregunta, si tuvieran que invertir sus 100.000 soles entre Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú, ¿en cuál invertirían? Exacto, jóvenes, exacto, muy bien, en Perú. Y lo que ustedes están visualizando en este momento, ¿sí? Lo que ustedes están visualizando en este momento, lo ven todos los inversionistas del mundo. Ellos están viendo lo mismo que ustedes. Entonces, ¿a dónde van a venir a invertir? Por eso es que el gigante chino ha sido tan amable con nosotros, pues, ¿no? De darnos prioridad en las compras, de mandarnos donaciones, de inclusive, pues, firmar tratados de libre comercio, etcétera. ¿Por qué creen que es tan amable con nosotros? Aquí está la respuesta. Perú se proyecta para ser un país que después de esta pandemia, jóvenes, podría dar una transformación total a su realidad de ser un país tercermundista y podría escalar tranquilamente y desarrollar muchísimo. Y para eso necesitamos gente capaz, gente estudiosa, gente líder, gente formada. Y estamos viendo que la cultura social está por el suelo. Entonces los llamados a encaminar este desarrollo que podría ocurrir en los próximos años, ¿quiénes son? Ustedes, pues, jóvenes, ustedes. Son ustedes los que van a encaminar el desarrollo del país. Por eso necesitamos, todo el país necesita que ustedes tomen en serio su formación. Ya no es solamente por un fin personal de que quiero ser profesional técnico, quiero ser profesional, quiero estudiar, quiero ganar mi plata. No, tu país te necesita y te necesita bien capacitado. Porque el crecimiento que viene
va a ser exponencial. Y lamentablemente, los buenos profesionales últimamente están escaseando, ¿no? Entonces, podríamos quedar en una muy buena posición y ustedes como profesionales técnicos podrían dejar en una muy buena posición también a ustedes y a sus familias, si es que logran aprovechar este crecimiento. Entonces, jóvenes, ¿estamos en crisis? Sí. ¿Es peligroso? Sí. Estamos pasando por una situación complicada totalmente. Pero, jóvenes, por esto es que tenemos que aguantar, porque nuestro país se puede proyectar muy bien en el futuro. Tenemos que aguantar y tenemos que hacer que la gente entienda esto, porque los demás países, lo primero que les va a faltar es alimento, porque no tienen empresas, no tienen infraestructura, no tienen equipamiento, no tienen áreas de cultivo. Perú tiene todo eso. Tranquilamente nosotros podemos posicionarnos de una manera impresionante en el mercado mundial. Pero ¿de quién va a depender? De nosotros. Porque si seguimos con la pillería, ¿no? Si seguimos con la política de soy vivazo, ¿no? Le saco la vuelta a la justicia, sigo siendo corrupto. Si seguimos con eso, eso no va a permitir que el país desarrolle como debería, ¿sí? Entonces, jóvenes, tenemos una misión muy importante, ¿ah? Una misión muy importante. Ustedes, yo, todos los profesionales de nuestra generación, tenemos que encaminar este desarrollo. Miren solamente el 2021 en esta gráfica. Esta es la economía latinoamericana proyectada el siguiente año, en función al PBI, que es el Producto Bruto Interno, es decir, el consolidado de todo lo que produce el país internamente, económicamente hablando, ¿sí? Entonces, vemos que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, su PBI en el 2020 va a caer -15 negativo. Y todos los países va a caer. Perú va a caer aproximadamente -5% en este 2020. Pero miren lo que pasa en el 2021, cómo se dispara el PBI de Perú, al igual que el de Chile también. Cerca del 6% va a incrementar el siguiente año y estamos hablando del año siguiente a una crisis mundial. ¿Cómo es posible que el Perú se proyecte tan bien para los siguientes años? Justamente por todos los recursos que tiene, pues, jóvenes. Justamente por eso, justamente por ese riesgo país que está en el piso, que nos beneficia tanto y que podrían... Es más, ahorita todos los países del mundo se están peleando por prestarle plata a Perú sin intereses, no importa. ¿Por qué? Porque todos los países que le hagan el favor a Perú ahorita de solventar su economía por el momento, así sea sin intereses, van a recibir un beneficio, pues, de tener inversiones en un país importante en la economía mundial. Entonces, si analizamos desde el punto de vista económico, eso es lo que va a pasar, jóvenes, y con ello, pues, tenemos que ser doblemente responsables con nuestra situación sanitaria, ¿no? Y con tratar de nosotros ser mensajeros de higiene, de inocuidad a todas las personas con las que podamos tener contacto, ¿sí? Es más, ustedes mismos, inclusive, no sé si ustedes habrán visto en YouTube, hay muchas personas que graban sus propios tutoriales de cómo hacer un jabón, cómo hacer un alcohol en gel, cómo desinfectarse las manos, cómo desinfectar los alimentos. Ustedes también lo pueden hacer. Conviértanse en mensajeros. Ahorita, en época de crisis, es donde sale la creatividad, donde sale su imaginación y, sobre todo, donde se gestan las grandes ideas. Por favor, ya ustedes pasaron la etapa de educación básica, están en una educación superior, y les entrego junto con su educación superior la responsabilidad de tomar las riendas de su vida. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es el papel de la innovación en todo esto, jóvenes? Es un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos tiene que rediseñarse, pues. Porque la vida como la conocemos ya no va a existir. Todo va a cambiar. Necesitamos
generar cambios que nos permitan aprovechar esta coyuntura, esta situación, cómo se está presentando. Necesitamos gente que pueda proponer ideas, que pueda proponer proyectos, que eso es a lo que yo les voy a enseñar en este curso. Ustedes de este curso me tienen que salir haciéndome un proyecto y ya vamos a trabajar. ¿Por qué? Kelly nos dice, yo con Angeli es muy fácil. Por supuesto, es sencillísimo, pero anda a ver cuántas personas se toman el trabajo de hacerlo. Nada, es más fácil comprar, ¿no? Entonces, ahí yo te aconsejo que hagas dinero. Es la verdad. Porque la gente es muy conformista, ¿no? Le cuesta de repente esforzarse por algo Profesor, diferente. ¿Sí? profesor, como podemos ver que el alcohol en gel es muy fácil hacer. Sí, sí. Sí, Herly, sí, Es muy fácil hacer porque mira, nosotros como nuestra familia tiene farmacia y entonces cuando la familia se va a Trujillo a traer medicamentos, claro. hay un sitio recomendable que vende Endropax, que vende toda clase por ejemplo, alcohol en gel, jabón en líquido, todo eso, ¿no? Y entonces nosotros tenemos como un laboratorio nosotros en nuestra casa, entonces nosotros hemos decidido hacer alcohol en gel para vender nosotros acá, porque ya no había ni en dónde. Excelente. Entonces nosotros juntos con mi hermano que es doctor y es químico, entonces hemos decidido hacer alcohol en gel para vender a las demás personas que ellos la necesitan y casi la mayoría de nosotros ha salido beneficiada en eso, ¿no? En vender todos los alcoholes en gel haciendo en transcurso de esta pandemia en nuestra casa. Excelente, Herly. Mira, y con lo que me estás comentando, yo de repente, con algo de tomándome la confianza que me otorgas al contarme esto, te pediría pues que de repente grabes algún tutorial o algo para poder difundirlo, ¿no? Y hacer conocido pues tu marca y ver cómo lo estás haciendo también. Y lo En mismo todo caso, puede en ser. todo caso de eso, profesor, sí le estaba dando la publicación a través de WhatsApp y a través de Facebook diciendo que nosotros tenemos alcohol en gel y nos pueden comunicar cualquier cosa para poder hacer, ¿no? No, claro, me refería a un poco, no tanto la comercialización, sino un tutorial, ¿no? Que pueda ayudar a las personas que de repente no van a poder contactarse contigo, pues. Al igual que los procedimientos de hacer el jabón líquido y todo esto, son procedimientos en realidad bastante seguros de realizar, lo pueden hacer en su casa y pueden sacar mucho provecho de ello. Mira, me da mucho gusto de que hayan aprovechado como familia esta coyuntura para poder de alguna manera emprender, pero sí siempre pues sacando precios justos, ¿no? Sin tratar de sacar demasiado provecho tampoco, pues porque la gente lo necesita, ¿no? Muy bien, Tenemos que gracias. ver también para las demás personas también. Claro. Por eso te digo, ahí complementas tu labor, no solamente comercializándolo, sino también enseñándoles a cómo usarlo, cómo hacer, cómo desinfectar. Estas Ah, cosas exactamente. es muy importante, es muy importante. Entonces, ideas como esta, millones pueden salir ahora, ¿no? Y yo les aseguro que para que les venga una idea a la cabeza, lo único que tienen que hacer es pararse en su puerta y ver todo lo que ocurre afuera. Y se van a dar cuenta que existen un montón de necesidades, desde toda óptica y de todo rubro. Y eso pues, lo pueden pues ustedes materializar en un proyecto. Bueno, ¿cuál es el papel de la innovación en todo esto, jóvenes? Esta información que les voy a presentar, por favor, es muy importante también, ¿sí? A mí me gusta mucho trabajar con información global, no trabajo casi con datos a nivel Perú solamente, porque la información internacional es un poco más específica, un poco más incisiva, aunque es un poco más difícil de digerir porque está todo en inglés. Pero miren, este gráfico que les estoy mencionando en este momento, que les estoy poniendo en pantalla, básicamente salió justo cuando empezó la cuarentena en Perú, el día 16 de marzo. Ellos ya habían lanzado esto, ¿sí? ¿Y qué es esto? Son
los giros o los rubros de los negocios que con este coronavirus van a perder y por otro lado los que van a ganar. Y si se dan cuenta, ellos ya habían predicho de que el sector turismo iba a ser el más afectado de todos, como está sucediendo ahorita. Nosotros, estoy seguro que no pasa un día en las noticias en que alguien, algún representante del sector turismo sale a pedir ayuda, porque es un sector que está totalmente paralizado, ¿sí? Al igual que también el sector de transporte aéreo y marítimo, ¿no? Es más, el día de ayer, jóvenes, una conocida aerolínea internacional llamada Avianca se dio por bancarrota, es decir, quebró, siendo prácticamente una de las grandes aerolíneas de Latinoamérica, quebró. Entonces, si una aerolínea tan grande, pues, se puede encontrar en una crisis así, imagínense, pues, nosotros, simples mortales, ¿no? Pero de todas maneras, ahí está el ingenio, pues, de cada uno de nosotros, ¿no? De poder sobrellevar las cosas. ¿Qué otro sector definitivamente se ha visto afectado también? El sector de la venta de automóviles. Y más aún, el sector de venta de automóviles de gama media alta. ¿Por qué? Porque la gente ahora, que está en esta situación económica complicada, ya no va a comprar lujo. La gente va a comprar funcionalidad. Es decir, si te ibas a comprar un auto Mercedes-Benz, ¿no? Para 5 pasajeros y te ibas a gastar 50,000, 60,000 dólares en ese auto, mejor te compras tu Yaris nomás, o tu Kia, y te ahorras un montón de dinero que te puede servir para la cuarentena y igual te puedes transportar, ¿no? Entonces, muchas personas están actuando de esa manera y por eso el rubro automotriz también se ha visto muy afectado, muy afectado. La construcción, díganme ustedes, ¿quién se pondría ahorita a construir edificios, sabiendo la crisis cómo está? O sea, sería una locura, ¿no? Porque la inestabilidad económica es terrible, en todo el mundo, no acá nada más. El sector manufactura, pero no alimentaria, también ha sido golpeado. Las empresas textileras, por ejemplo, ¿no? Las empresas que se encargan, pues, de fabricar tubos, por ejemplo, ¿no? Aceros. Esas empresas, pues, han sido golpeadas porque están inmovilizados, pues, los sectores de los que dependen, ¿no? El sector financiero también, definitivamente, ¿no? Por eso es que empezaron a sacar las famosas prórrogas para pagos de préstamos y de pagos de tarjetas y todo eso, ¿no? Definitivamente también se vio golpeado, aunque en menor escala, ¿no? Porque los bancos siguen funcionando, pero a un nivel disminuido. El sector educación también se vio afectado, pero yo considero que es también una oportunidad de mejora, ¿no? Jóvenes, con ustedes no he tenido la oportunidad de tener clases presenciales, ¿sí? Yo sé que muy pronto lo vamos a poder hacer, pero yo hice un balance la semana pasada en una reunión con el programa y les mencionaba pues que esta educación virtual no tiene necesariamente todo en contra, sino que también tiene puntos fuertes a favor. El primero es que me permite compartir información con ustedes más actual, más visual, que ustedes puedan comprender mejor. Y el segundo punto, mucho más importante que eso inclusive, es que me permite llegar en la misma intensidad a todos ustedes, cosa que es muy difícil de realizar en un salón de clase, porque obviamente unos se sientan adelante, otros se sientan atrás, y algunos están distraídos y todo, ¿no? Entonces, este medio me permite llegar con la misma intensidad a todos ustedes, pero ya también depende de ustedes cómo asimilan esta información y la utilizan para su propio beneficio. En el sector de aceite y gas y petróleo, obviamente, también se vio afectado, aunque aquí, digamos, dice que es un afectado medio, pero en realidad el petróleo es uno de los sectores que se ha demostrado que es el más afectado. Inclusive en Estados Unidos, jóvenes, el barril de petróleo llegó a costar menos $20. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno,
Económicamente eso es posible en papel, ¿no? Pero cuando ibas pues a comprar no es que la gente te iba a pagar para que te lleves el petróleo, sino que llegó a devaluarse tanto el petróleo que registró pues un número negativo durante casi 3 semanas. Y ahora el precio del petróleo está en el suelo. Pero ustedes me dirán, no, pero los precios de la gasolina siguen igual. Sí, pero eso sucede porque también, creo yo, no estoy seguro, pero ahí ha habido una compensación de Estado al respecto para mantener a esas empresas. ¿Por qué les digo esto? Porque sucede que estas empresas no solamente funcionan abasteciendo la gasolina y ya, sino que tienen a un montón de trabajadores, un montón de fuerza laboral ligados a ellas, de tal manera, pues es muy complicado que estas empresas pues les digan simplemente tienes que bajar tu precio del piso y dejar de ganar, ¿no? Estas empresas están tratando de mantener, digámoslo así, en el mercado. Sí han bajado eh, un sol 50 el precio del galón de gasolina, por ejemplo, pero no ha sido considerable comparado de repente a la caída mundial del petróleo. Paréntesis a esto, si alguien también tiene la oportunidad de invertir en alguna empresa de petróleo, le iría muy bien, porque las acciones ahorita están en el piso, están muy baratas, pero en los próximos años se van a disparar nuevamente, ¿no? Ese es un paréntesis que les puedo dar. Ahora, ¿quiénes son los potenciales ganadores de esta pandemia, digámoslo así, ¿no? El sector agricultura en primer lugar, definitivamente. El sector agricultura, pues, va a ganar porque va a ser, digamos, uno de los sostenes que va a tener esta readaptación al nuevo sistema de vida que vamos a llevar, ¿no? El sector agricultura va a recibir más inversión porque va a ser el que nos va a tener que alimentar durante toda esta transición. Y también el sector de comercio electrónico, el e-commerce, ¿no? Las redes de banda ancha también, definitivamente. Todo lo que tiene que ver con el Internet, la electrónica, el comercio virtual, todo ello también ha sido pues un crecimiento exponencial el que han tenido el valor de esas acciones, de esas empresas, ¿no? Adicionalmente a ello, también el cuidado personal, ¿no? El cuidado personal también es una industria que se ha disparado, ¿no? Imagínense ustedes, pues, alguien que de repente haya tenido un negocito de estoy hablando de antes, pues, ¿no? Antes. Un negocio de distribución de alcohol en gel para empresas, ¿no? Y manejaba pequeñitos, tenía ahí su almacén y se lanza el coronavirus. Y de un momento a otro, pues, el MINSA empieza a hacer contratos de millones para abastecer de alcohol en gel, ¿no? Entonces, quienes ya estaban en ese rubro, en ese momento que se lanzó la crisis, hoy son millonarios, por ejemplo, ¿no? Hoy son millonarios. Adicionalmente, también, por ejemplo, imagínense, la persona más rica de Singapur se ha convertido en la persona más rica de Singapur hoy porque él era distribuidor de ventiladores artificiales, ¿no? De respiradores artificiales. A todo el mundo le vendía, pero vendía cantidades menores. Hoy en día esta persona está facturando aproximadamente $1.000 millones por semana. Entonces es un montón de dinero, pero la crisis también lo benefició, pues, ¿no? Otro de los grandes, pero grandes beneficiados de esta pandemia es el procesamiento de alimentos. ¿Y quiénes creen que están ahí en ese rubro, jóvenes? Ahí estamos, pues, ahí estamos. Y el principal beneficiado, el más beneficiado de todos, son los servicios médicos, definitivamente. Pero nosotros somos el segundo más beneficiado, entonces es algo muy bueno, muy bueno. Y todo este crecimiento prometedor que les acabo de exhibir, pues definitivamente tiene que ir en coherencia a la formación de ustedes. Entonces, jóvenes, por favor, les voy a pedir que rápidamente me escriban en el chat. Ahora sí, por favor, quiero la participación de todos. Me escriban brevemente
La respuesta a esta pregunta: ¿de qué manera consideras que el COVID-19 está afectando la economía de tu entorno? ¿Sí? Cuando digo entorno, estoy hablando de tu familia, de tus amigos, de tu barrio, ¿sí? De ello. ¿De qué manera consideras que el COVID-19 está afectando la economía de tu entorno? Por favor, escriban sus respuestas para poder leerlas y tenerlas apuntadas como intervención y participación de clase, ¿sí? Les doy unos minutos. ¿A ti no te afecta, Herly? Claro que te afecta. No necesariamente la afectación es negativa. Puede ser positiva para el caso de tu familia, por lo que nos has comentado. Por ejemplo, Maricelo nos dice que el precio de algunos productos es más elevado. Ereni Faustino Toribio nos dice, está afectando porque hay muchos contagios y hay un alto porcentaje de fallecidos en todos los países. Por favor, lo que yo necesito es que me mencionen cómo afecta en su entorno, es decir, en su familia, su propia familia, papá, mamá, hijos, si tuvieran, tíos, primos, ¿sí? En sus amigos directos, cómo les está afectando. No quiero que me digan lo mismo que ya conversamos, ¿no? Que todos los países, que el Perú, no, no, no. Su entorno propio, su barrio, cómo está, la gente sigue saliendo, no sale, ¿no? Hay detenidos por su casa, no hay detenidos. Eso quiero que me respondan, por favor. Stephanie Germán nos dice, afecta en el sentido de que no se dan los lujos que antes podíamos darnos, por así decirlo. Claro, tenemos que conformar con lo que hay, por supuesto. ¿Sí? Wilmer nos dice en nuestra economía, claro, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. En el caso de mi entorno, le falta ingresos económicos, además por el costo elevado de algunos productos, claro. Pero en mi caso somos 8, bueno, solo trabajamos 3 y la economía ha bajado, definitivamente, Jonathan. Erin nos dice, está aumentando los precios de los productos, sí, pues, está aumentando, aumentando. Entonces, como le decía, jóvenes, sigan escribiendo sus respuestas, por favor, yo voy a seguir comentando. Eh, como le decía, pues, esta es una situación que definitivamente es una crisis para todos, pero en diferentes grados, ¿no? En diferentes grados. A algunos les afecta más económicamente, a otros les afecta, por ejemplo, de repente, no económicamente, pero si tienen algún familiar que está expuesto o que está contagiado, ¿no? U otros, por ejemplo, ¿no? Imagínense, yo tengo colegas, ¿sí? Y tengo amigos cercanos que les ha agarrado la cuarentena viviendo en otra ciudad solos, ¿no? Entonces, eso también no es solamente, como mencionaba hace un momento, un tema, eh, digamos, de aislamiento social, sino que ya pasa por un problema psicológico, ¿no? Definitivamente estar eh, en esa constante sensación de estar en riesgo todo el tiempo, de estar en una situación vulnerable, de que en cualquier momento podríamos salir contagiados, esa situación también genera un agotamiento psicológico, definitivamente, ¿no? Y obviamente la falta de economía también lo genera, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que ustedes me están comentando, definitivamente me hacen ver, pues, y comprobar lo que estamos conversando, ¿no? Estamos en crisis, Perú sí está en crisis, pero no quiere decir que esta crisis sea menor a la que está viendo en otros países, ¿no? Como les decía, nos han dado un puñete con la mano envuelta en algodón. Eso es lo que está pasando. Es cierto, hay crisis y todo, pero al menos, por ejemplo, en el caso de las personas que se dedican a la agricultura o a la crianza de animales, en el peor de los casos, lo que pueden hacer es
alimentarse con lo que producen, ¿no? Hay países que no tienen esta producción que nosotros tenemos. Hay países, por ejemplo, que no tienen terrenos. Hay países que no tienen chacras, ¿no? Que básicamente importan todo su alimento. Profesor, disculpe que le interrumpa. Sí, Angie, claro. Le voy a responder. Angie. Creo que está con... A ver. Angie, creo que estás con un problema de conexión, me parece. No me equivoco. No te escuché lo que me dijiste. ¿Podrías repetirlo, por favor? O en todo caso escribirlo, mientras voy revisando lo que nos mencionan tus compañeros. Claro, mira, por ejemplo, lo que nos menciona Sarita Cortés, hay muchas personas, así como tu amigo Sarita o tu amiga, justo un mes, inclusive una semana antes de que empiece la pandemia, aquí en Perú han abierto un negocio, ¿no? Uh-huh. Y han puesto toda una inversión y pues definitivamente eso afecta, ¿no? ¿Ahora sí me escucha, profesor? Sí, Angie, ahora sí escuchamos. Le voy a responder la pregunta que ha pedido que respondamos. Sí, sí. Sino que no lo puedo escribir porque mi celular está fallando, por lo que está baja la batería, entonces se comienza a lajear, así se pone medio loquito. Te entiendo, Angie. Adelante, te escuchamos. La pregunta fue, ¿de qué manera consideras que el COVID-19 está afectando a la economía de tu entorno? Bueno, como muchos de mis compañeros saben y usted no sé si ha visto, algunos productos suben el precio y entonces vamos a tener que gastar y ese es un costo más para nosotros. Claro. También el uso del Internet también es un costo que no estaba presupuestado o no estaba considerado en la planificación de nuestros gastos. Claro Por que sí. ejemplo, yo tengo que recargar mi celular porque ahorita para que conecte Internet nadie puede hacerlo porque nadie tiene que ingresar a la casa si es que no es nosotros mismos. Claro, Y sí. pues yo tengo que recargar. Antes yo no tenía un celular y mi mamá me lo tenía que comprar pues por obligación, porque mucho me distraía y entonces mi mamá tenía que hacer este gasto del celular. De acuerdo. Y también el costo del pasaje ha incrementado bastante. Sí, definitivamente. Entonces eso es lo que afecta pues no a a la economía que es de mi entorno. Sí, jóvenes, respecto a este tema, bueno, que nos menciona Angie, definitivamente pues es una afectación en desde varios puntos de vista, ¿no? Sin embargo, en este tema del Internet, no sé si es que ustedes de repente habrán visto o no sé si es que la conexión allá de la operadora Entel es buena, pero tengo entendido de que Entel ha creado una especie de router inalámbrico, es decir, que solamente lo adquieres y lo enchufas y ya tienes internet en tu casa ilimitado, ¿no? Entonces tendrían que hacer un balance de repente entre lo que están gastando en recargas y esta opción que está ofreciendo esta operadora. No sé si otra lo estará ofreciendo. Sería cuestión de que ingresen a la página de repente y averigüen, ¿no? Pero sí hay esta opción, ya que una instalación por fibra óptica, que normalmente es la que se hace, eso no va a ser posible porque no están trabajando. Pero adquirir ese módem creo que sí podría ser posible. Entonces, ya es cuestión de ustedes que lo soliciten, ¿no? Bueno, eso tendrían que... También, tengo conocimiento que hay un proyecto para poner antenas en Virú para captar mejor señal de internet. Y eso bueno, el presupuesto ya está aprobado, está solamente a la espera de que se levante la primera fase de la cuarentena, me parece, y ya empiezan con la instalación.
Wi-Fi gratis. ¿Cómo así? No, gratis. Gratis no. Claro, Este, nadie te va a dar gratis en estos tiempos de cuarentena. no, en ningún tiempo. En ningún tiempo va Ningún nadie. tiempo nadie te da gratis nada, ni Ah, 10 céntimos te lo dan. Jonathan, las antenas son para ampliar la cobertura, porque hay sectores donde no llega el internet, pues, o tienen problemas de conectividad, como probablemente el que se le ha presentado a Angie hace un momentito, por ejemplo, ¿no? Entonces, se mejora la cobertura poniendo antenas, ¿no? Hay una mejor señal. Y bueno, en realidad lo que dice, será para que tengan buena señal. Claro, exactamente, para que tengan buena señal. Dice, en Chao hay wifi gratis en su plaza de gratis. ¿Y qué hacen poniendo wifi gratis en la plaza si es que supuestamente nadie debe salir a la plaza? Aquí en Trujillo también, el wifi en la plaza de armas es gratis, pero básicamente ahorita todo está suspendido, ¿no? Todo está suspendido. Bueno, jóvenes, respecto a este tema, me voy a tomar el tiempo de revisar cada una de sus respuestas para poder llegar pues a un mejor conocimiento de la realidad de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, jóvenes, en qué se basa propiamente dicha ya la innovación relacionada pues de manera general, digamos así, ¿no? De manera general. La innovación se basa en solucionar necesidades, ¿sí? Desde todo punto de vista. Y para evaluar estas necesidades, un señor llamado Maslow, no me pidan otro nombre porque no lo tengo en este momento, ¿sí? Ya investigarán ustedes cuál es el nombre completo de este señor Maslow, crea la famosa pirámide de Maslow, ¿sí? Esta pirámide de Maslow básicamente estratifica las necesidades en básicamente 5 segmentos, ¿sí? 5 segmentos. Necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, necesidades de reconocimiento y necesidades de autorrealización. Si ustedes se ponen a pensar en el COVID-19, básicamente todas las necesidades están afectadas, ¿sí? Todas las necesidades están afectadas a causa del COVID-19. Sin embargo, si nosotros priorizamos, nos vamos a dar cuenta de que la innovación que nosotros podríamos tener o podríamos brindar para de alguna u otra manera mitigar o brindar soluciones post-COVID-19 se van a centrar básicamente en las dos bases, ¿sí? Es decir, fisiología y seguridad, que básicamente tiene que ver pues con el tema alimentario, la inocuidad, digamos, la seguridad alimentaria, tiene que ver con el transporte también, tiene que ver con las necesidades básicas que nosotros tenemos. Nosotros, como una carrera de industrias alimentarias, según el Estado, ahora pertenecemos también al sector salud, por si acaso, ¿sí? Es decir, somos un híbrido entre el sector ingeniería, el sector agro y el sector salud. Eso es más o menos el punto de equilibrio en donde se encuentra la industria alimentaria. Entonces, básicamente cuando ustedes vayan a proponer sus proyectos, todavía no estamos viendo eso, pero cuando vayan a proponer sus proyectos, van a tener que revisar esta pirámide y situarse en qué criterio de estos 5 segmentos se está encontrando su proyecto, ¿sí? En qué parte de estas necesidades se está encontrando su proyecto. Si su proyecto no cubre ninguna de estas necesidades, quiere decir que su proyecto no va a ser viable desde el punto de vista de que no es tan necesario, ¿sí? No es tan necesario. Entonces, jóvenes, a considerar esta pirámide de Maslow, por favor, ya estamos ingresando ya netamente al tema de innovación poco a poco, ¿sí? Aquí hay un dato muy interesante también, jóvenes. Esta es una relación entre el Producto Bruto Interno, ¿sí? Es decir, lo que nosotros producimos como país, versus la pobreza. Y si nosotros nos percatamos, por ejemplo, en el año 2016,
hubo 20.7% de Producto Bruto Interno y hubo 4% de Producto Bruto Interno y hubo 20.7% de pobreza, ¿sí? Al siguiente año, el 2017, disminuyó el Producto Interno, ¿sí? Bajó a 2.5% en el 2017, la línea celeste. Y eso quiere decir que la pobreza aumentó. ¿Qué quiero mostrarles con este gráfico? Básicamente, que la producción del país está relacionada con la pobreza que existe en el país, ¿sí? Claro, Sarita nos dice, en este tiempo el PBI está estancado. Por supuesto, ¿eso qué quiere decir? Según lo que le estoy mencionando, que la pobreza va a incrementar, ¿sí? Que la pobreza va a incrementar. Es eso justamente lo que les quería exhibir, pero con datos, pues, ¿no? Con gráficos. Nosotros ya más o menos tenemos una idea de que eso va a pasar, ¿no? Mientras más trabajo falte, mientras menos se produzca, obviamente va a haber más gente en pobreza. Eso va a suceder sí o sí, definitivamente. Ahora, aquí hasta el año 2018 nosotros presentamos números positivos del PBI, pero estamos diciendo que en el 2020 el PBI va a caer hasta menos 5%. Imagínense cómo es que va a incrementarse la pobreza. Va a incrementarse de una manera muy, muy dramática. Calculo yo que por lo menos podemos llegar hasta un 40% de pobreza en el país, tranquilamente. Eso es alarmante, pero también, como les dije, los números para los siguientes años son bastante prometedores. Ya actualizaron, Angie, 72.059 casos. Bueno, que Dios nos ampare, jóvenes. Sigue aumentando los casos y la gente sigue saliendo, eso es lo peor, ¿no? La gente sigue haciendo lo que quiere. Esperemos pues que tengamos en algún momento un segundo de lucidez y empecemos a bajar esa curva, porque hasta ahora sigue subiendo a pasos agigantados, ¿no? Mira, de 68.000 a 72.000 estamos hablando de 4.000 nuevos casos, es una barbaridad, demasiado, la gente no entiende. Muy bien. Jóvenes, esta es otra pregunta muy ligada a la primera, ¿sí? Les pregunté en la primera qué necesidades ustedes encontraban ahorita en su entorno. Ahora, proyéctense más o menos al mes de julio, pónganse así, ¿no? Pónganse al mes de julio, para estar seguros, ¿no? En el mes de julio terminó las cuarentenas, terminó el aislamiento. La pregunta del millón es, ¿qué necesidades crees que va a haber en julio en tu entorno? Si las cosas siguen como están ahorita. Por favor, es una pregunta calificada, coloquen su respuesta. Repito, ¿qué necesidades consideran que habrá en su entorno cuando termine la cuarentena? Visualicen el mes de julio, por favor. Es un estimado nada más, pero para que vean la magnitud de lo que podría ocurrir. Coloquen sus respuestas, jóvenes, los voy leyendo. Sarita nos dice, las necesidades que considero que habrá en mi entorno es la falta de recursos económicos, para muchas personas la necesidad de tener un empleo. El desempleo, ¿no? El desempleo va a ser una necesidad definitivamente, pues, que va a calar hondo en muchas familias peruanas.
Bueno, jóvenes, yo con esta sesión lo que he buscado es invitarlos a la reflexión. Sigan colocando, por favor, sus comentarios respecto a esta pregunta, ¿sí? Yo lo que quise hacer con esta sesión es invitarlos a la reflexión y que ustedes vean la importancia del papel que cada uno de ustedes está jugando en la sociedad en este momento, ¿sí? Entonces, por favor, jóvenes, todos somos importantes en este momento para poder sacar adelante el país. Todos somos importantes en este momento y tenemos la potencialidad de poder innovar algún proceso, proponer proyectos y poder lograr beneficios, ¿sí? Para nuestro entorno, para nuestras familias, para el Perú, para el medio ambiente y para nosotros mismos también, ¿sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, respecto a la sesión del día de hoy, esto ha sido el contenido. Les pido, por favor, que sigan colocando sus comentarios al respecto y me mencionen si consideran de que la información que han recibido el día de hoy ha sido de utilidad para ustedes, ¿sí? Necesito saber, por favor, si es que consideran que la información que han recibido el día de hoy ha sido útil para ustedes y si tienen algún comentario adicional respecto a lo que hemos conversado el día de hoy. Veo que están varios escribiendo. La mayor necesidad creo yo que será el desempleo por causa de ello, de pocos ingresos económicos para nuestros hogares. Y pues también el tema de salud va a ser una necesidad porque los hospitales todavía van a seguir con los contagios, como dice Herley. ¿Sí? Liliana nos dice, ¿algunos están utilizando sus ahorros por falta de empleo? Sí, pues, sí, definitivamente. Definitivamente. Coméntenme, jóvenes, si consideran que esta información que han recibido el día de hoy ha sido de utilidad para ustedes. Ha sido de utilidad. Claro, Rosemary, claro. Tal cual lo dice. Querida nos dice si ha sido de utilidad. Claro. Sí. Ok. Muy bien, jóvenes, gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus comentarios. Recuerden que de aquí, según su horario, si no me equivoco, a ver, déjenme revisar el horario. Tenemos clase de procesos. A ver. Déjenme revisar. A ver a qué hora comienza la clase. La clase de procesos está para las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde nos volvemos a conectar, jóvenes, para la clase de procesos. Vamos a continuar conversando de repente un poco sobre lo que ya hemos conversado en este momento y voy a tratar también de introducir de repente los temas ya de procesos y también, ojo, tenemos que revisar los sílabos tanto de este curso que se nos ha ido a la hora como de procesos para que ustedes sepan cómo se les va a calificar. Sí, eso es muy importante, aunque ya en la reunión previa que tuvimos también les expliqué un poco de eso, de cómo iba a ser la calificación, pero también pues es importante que revisemos los sílabos para estar todos alineados. ¿Sí? Profesor. Sí, Angie, sí. Ahora voy a responder mi pregunta, es que no puedo escribir. Sí, no te preocupes, te escucho. Ya, la necesidad que creo yo es la economía, la salubridad y la alimentación, porque a menos producción que haya, vamos a tener más necesidad de comprar. Uh-huh. Y claro, pues agregar que un simple consejo nada más, que todos cumplamos con las reglas que nos dan día a día, lavarse bien las manos y con el aislamiento que nos dan. Gracias Angie por tu respuesta. Es un buen consejo para tus compañeros también, para nosotros, para todos. Y pues espero realmente de que esta información no quede solamente en lo que ustedes han escuchado, han aprendido, sino que también puedan compartirlo con sus seres queridos. Recuerden que este
video está siendo grabado. Yo en este momento, terminando la clase, voy a subir el video al canal de YouTube y les voy a pasar el video a través del chat, a través del WhatsApp, para que ustedes lo vean. Las diapositivas de este video están colgadas en el aula virtual, pueden ingresar, pueden revisarlas, ahí está la información. Y por lo demás, pues jóvenes, espero conversar nuevamente con ustedes a las 5 de la tarde, que tenemos clase de procesos, y poder seguir charlando respecto a este tema. Ha sido un gusto volver a conversar con ustedes, jóvenes, y damos por terminada entonces la sesión de clase. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, gracias.